Carlos, después de analizar por varios años todas estas injustas acusaciones en contra de mi esposo, veo que el caso de Giovanni Fuentes fue un caso que construyó prácticamente la fiscalía para poder deteriorar la imagen de mi esposo. En aquel momento estábamos en un año electoral y esto es parte de toda una conspiración. Yo siempre he hablado de una conspiración geopolítica y de una persecución política y de un tema de una negociación que hubo. Entonces, parte de esto fue que sectores en aquel momento en Estados Unidos de una izquierda radical empezaron a apoyar a la izquierda aquí en Honduras. ¿Y cuál era la forma de hacerlo? Deteriorar la imagen de mi esposo. Y comenzaron. Ese juicio, de hecho, yo le di mucho seguimiento porque en aquel momento estábamos en plena pandemia. Entonces habilitaron unos teléfonos donde uno podía escuchar el juicio. Y escuchamos las declaraciones y luego tengo las transcripciones y todo del juicio de estos testigos que presentaron. Y en su mayoría pareciera que eran enfocados por parte de la Fiscalía de Estados Unidos para hablar en contra de mi esposo. Giovanni Fuentes fue utilizado como alguien que aunque él nunca, más bien en su declaración, cuando el agente de la DEA, Sandalio González, que ha sido uno de los artífices de todo esto, según lo que hemos visto, porque ha estado en reiteradas interrogatorios, hizo lo mismo que hizo en el juicio contra Juan Antonio, mi cuñado, donde prácticamente los interrogaron sin tener la presencia de un abogado. Esa es una causa y seguramente eso va a ayudarle a estas personas. ¿Por qué? Porque son derechos fundamentales que fueron transgredidos por la autoridad. Entonces, el juicio de Giovanni Fuentes fue como una plataforma para generar lo que se llama la ampliación de una statute of limitation, es decir, la prescripción del juicio. Utilizaron a Giovanni Fuentes en ese sentido. Y cuando usted va a ver las declaraciones del juicio, lo que el Cachiro decía ahí era más en contra de mi esposo. Y Giovanni Fuentes, el mismo Giovanni Fuentes, cuando fue llevado a ese interrogatorio que salía con la camisa rayada, que todos lo vimos, él le decía a la gente, Sandalio González, que él no conocía a Juan Orlando, que él nunca le había dado ningún apoyo a Juan Orlando. Luego el Cachiro dijo lo contrario y cuando, o sea, una manipulación, realmente unas contradicciones que son terribles, que cuando uno las ve se da cuenta de cómo manipularon la verdad, cómo inculparon a mi esposo y cómo fueron preparando toda esta conspiración.